Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo panel de conversación de Iglesia de Santiago. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a través de todas nuestras plataformas virtuales de Iglesia de Santiago. Siempre es bueno dialogar sobre la contingencia, sobre distintos temas que nos atañen. Mi nombre es Enrique Astudillo, periodista del Arzobispado de Santiago, y junto a Natalia Castro, jefa de comunicaciones externas, y Abraham Madrid, director audiovisual del Arzobispado, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por conectarse. Esta invitación se enmarca en la necesidad de la Iglesia de Santiago de dialogar con distintos actores de la sociedad sobre temas que afectan la vida de las personas. Una de estas temáticas tiene que ver con la solidaridad y el rol relevante del padre Alberto Hurtado Cruchaga, y es por eso que hoy en nuestro panel invitamos a 4 personas que se han puesto permanentemente al servicio de los más necesitados y de los más excluidos. Este 2021 se cumplirán 69 años desde que dejó de existir uno de los personajes emblemáticos de la lucha por la justicia social y la dignidad de las personas, el padre Alberto Hurtado, que a raíz de su incansable esfuerzo por contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, es que cada 18 de agosto celebramos y conmemoramos el Día Nacional de la Solidaridad. Sin duda, San Alberto Hurtado es un ícono indiscutible de esta virtud moral que en su tiempo hizo de la Iglesia una figura cercana al Chile de las periferias, quien buscando la justicia para con los marginados fue refugio espiritual y material, entregando cariño, aliento de vida por medio de la palabra, y dando alimento, abrigo y techo al que no lo tenía. Es justamente este ejemplo de vida el que hoy nos convoca a dialogar, y también a poder analizar desde el rol de la sociedad laica y también de la Iglesia, cómo es el Chile de hoy respecto de la solidaridad. Dejamos a Natalia entonces para que presente a nuestros 4 panelistas invitados el día de hoy. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos y todas quienes se están conectando a esta transmisión del conversatorio a través de las plataformas de Iglesia de Santiago. Hoy nos acompaña el padre José Jurasek Krebs, sacerdote jesuita desde el año 2012 y actualmente capellán del Hogar de Cristo desde el año 2018. Además, está con nosotros el padre Carlos Irarrázaval Errázuriz, sacerdote diocesano, desde el año 1996 y actualmente capellán en la Fundación Las Rosas desde este 2021. También nos acompaña Pía Mundaca Ovalle, ella es directora ejecutiva de Espacio Público, además fue la primera mujer en hacerse cargo de la dirección social de la Fundación Techo, lo que la llevó a ubicarse entre las 100 mujeres líderes del año 2015. Por último, le damos la bienvenida también a Francisca Droguet Herrera, gerente de la Fundación Trabajo para un Hermano, institución católica que da oportunidades a quienes sufren la cesantía o tienen un trabajo precario para que logren desarrollar un trabajo digno y sustentable. Recordarles a todos quienes se están conectando y también a nuestros panelistas que este espacio lo vamos a dividir en 2 grandes preguntas. Ya les vamos a invitar a responder por alternancia de género. Partiríamos entonces con el padre José Jurasek, luego con Francisca Droguet, le seguirá el padre Carlos Irarrázaval y finalizaremos con las intervenciones de Pía Mundaca. Cada uno va a tener 5 minutos para responder a estas preguntas y luego cuando finalicemos el panel tendrán 2 minutos para hacer un cierre. Dejo entonces a Enrique con las preguntas. Gracias, Natalia, y gracias también a los 4 panelistas por el tiempo que gentilmente dispusieron para este panel Solidaridad en el Chile de hoy, la vigencia del mensaje de Alberto Hurtado. Recuerden entonces 5 minutos, yo intentaré ahí dentro de lo que se pueda hacerle alguna seña para que más o menos calcemos con los tiempos. Así que nos vamos con la primera pregunta que parte el padre José. Dice, en tiempos de grandes transformaciones y surgimiento de nuevas pobrezas que van desde la falta de comida, vivienda, escuela o medicina, hasta situaciones de soledad y abandono, discriminación, adicciones, violencia urbana y política, periferias existenciales. ¿Cómo estamos viendo la pobreza hoy y cómo hemos llegado a esas pobrezas, quizás conviviendo con ellas sin advertirlos? Padre José. Bueno, muchísimas gracias Enrique, Natalia y también Francisca, Pía y Carlos por compartir este espacio. Habría sido fantástico tenerlo en persona, compartiendo alguna cosita para comer. Estoy medio cansado ya de las pantallas, pero bueno, también es bueno, esto nos permite hacer más cosas y encontrarnos con gente de distintos lugares, y eso, bueno, creo que ha sido muy, muy bueno. La pregunta es muy amplia y, bueno, amplio va a ser la respuesta también y me alegro yo que con la experiencia de Francisca, de Pía y de Carlos vamos a poder también
complementar las visiones. Yo quisiera decir al menos tres cosas, digamos. Uno es que creo que desde la comprensión, cierto, multidimensional de la pobreza, ya no solo considerando los ingresos, como se medía hace un tiempo atrás, sino que ahora las distintas dimensiones, creo que hay una invitación a complejizar la mirada y complejizar también las intervenciones que podemos ofrecer. En el Hogar de Cristo particularmente tenemos un foco puesto siempre en las personas más excluidas y tratamos de hacer evidentes las brechas que se van generando. Y bueno, yo tengo el regalo de participar en distintas organizaciones también. Estoy en el Hogar de Cristo, pero también estoy en Techo Chile, en Fundación Vivienda y en el Infocap. Y entonces la dimensión de la exclusión que va abordando distintas dimensiones, vivienda, ¿cierto? Pero no solo vivienda, ciudad, la mirada comunitaria de barrio, la mirada de la seguridad también. No basta con tener una casa, sino que, bueno, ¿dónde está ubicada? El tema de redes y entorno, que está considerada como una de las variables de la multidimensionalidad, como medimos la pobreza, creo que es importante considerarla. Y bueno, ese es como el primer punto. El segundo, que tiene que ver con lo que has mencionado, Enrique, esto de la soledad y el abandono. Hay personas que a lo mejor tienen para comer, y creo que eso, bueno, ha sido evidentemente ahí en la pandemia un punto importante de la dificultad de poder salir y de moverse, que ha dificultado particularmente con las personas mayores. El padre Carlos considera conmigo que tiene la experiencia en la Fundación Las Rosas, pero del abandono y soledad de muchas personas mayores. El año pasado estuvieron muchos meses sin poder salir. Gracias a Dios, gracias a la solidaridad, gracias a la generosidad y de los vecinos y de las capillas, las juntas de vecinos, se pudieron desatar distintas iniciativas que pudieron ir a las casas de las personas mayores que estaban solas y abandonadas, y creo que eso es una cuestión muy potente que se ha desatado a raíz de la emergencia de la pandemia. Pero ha hecho evidente que hay muchas personas mayores que viven muy solas, muchas personas que viven incluso postradas o muy limitadas en su movilidad y que no cuentan a veces con alguien de su familia, alguien cercano que los acompañe, que los visite. Entonces creo que ahí hay una nueva pobreza y que, bueno, gracias al desarrollo de Chile, pero también por culpa del desarrollo de Chile, digamos, estamos, pero digo gracias porque estamos viviendo más, pero eso hace que haya personas que vivan mucho tiempo y muchas muy solas. Entonces eso me preocupa mucho a mí. Y muchas personas que están un poquitito en el anonimato y fuera un poquitito del radar de la sociedad civil y de las organizaciones también del Estado que debieran estar preocupadas de servirla. Y aquí es donde también creo que hay una palabra que me interesa mucho, y la palabra cohesión social o tejido social. Es después del estallido, una comisión amplia que fue convocada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para mirar temas de cohesión social, y hay tres datos que me parecen a mí interesantes. Ha descendido la cantidad de amigos que los chilenos reconocen o dicen tener, y también la tendencia a cuidar el bien común. Entonces estamos teniendo un problema no solo de mayores o menores ingresos, sino que, y de menores ingresos, pero también de peor calidad de nuestros vínculos, y creo que eso también va empobreciendo, en el sentido más amplio de la palabra, la calidad de nuestra democracia, la calidad también del nosotros del que nos sentimos parte. Entonces, bueno, el padre Hurtado, y voy aquí a hacer propaganda, están medio aborreados, pero vamos a lanzar una campaña que se llama de los anteojos para ver al otro. Esto es en conjunto con la Fundación Padre Hurtado y otras organizaciones vinculadas a la Compañía de Jesús. Lo hicimos el año pasado. Queremos invitar a que podamos ver a los demás. Se me rompieron eso, sí, tengo que pegarles una con la gotita. Vamos a hacer esta campaña para que levantemos la cabeza y veamos ahí en nuestro barrio, ahí donde vivimos, bueno, quiénes son esas otras personas con las que estamos invitados a encontrarnos. Me parece que ya cumplí los 5 minutos, así que seguimos conversando y con gusto también intercambiamos pareceres y opiniones. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Padre José. Ahora continuamos con Francisca Droguet. Hola, hola a todas y a todos. Gracias primero por este espacio. Yo creo que es también bien importante considerar desde dónde nos toca a nosotros como Fundación Trabajo para un Hermano ver la pobreza, ¿ya?
nosotros trabajamos, como bien dijo Natalia, con personas que tienen un emprendimiento precario, pero que no es el emprendedor que se habla en la tele, ¿ya? Y eso también es súper importante entenderlo. El emprendedor que nosotros vemos son personas que no han tenido la oportunidad de quizás encontrar ningún otro trabajo y han tenido que surgir con desarrollando alguna capacidad, digamos, y que venden 200.000 pesos y que a eso hay que restarle los costos. O sea, la ganancia es 100.000 pesos con suerte. Y entonces entramos nosotros para cómo realmente hacemos que eso genere, que sea sustentable en el tiempo, básicamente, a través del desarrollo de la capacidad humana. O sea, de cada uno de ellos, cómo desarrollamos las capacidades de que cada uno tiene. Entonces, con respecto a la pregunta, que un poco considerando lo que primero dijo también José Francisco, es que creo que la pobreza también va evolucionando y se va modificando con el tiempo, ¿ya? Lo que nosotros vemos como pobreza y lo que también nos ha mostrado esta pandemia, creo que nos ha dejado en evidencia cosas que existieron por mucho tiempo, pero que sin esto tan extremo nunca lo hubiésemos visto de la forma que lo estamos viendo ahora, ¿ya? Existen brechas que nosotros vemos, por ejemplo, la brecha digital. La persona que tiene un emprendimiento precario no tiene idea o no tenía idea al principio de esta pandemia cómo se vendía de otra forma que no fuera presencial. No tenía idea. Y esa es la brecha que nosotros más nos hemos intentado encargar de poder reducir, porque esa brecha ha hecho que la brecha socioeconómica crezca muchísimo. Entonces creo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos en este constante análisis de lo que necesita la población, lo que necesitan los territorios donde estamos sumergidos para poder hacer contra eso. Entonces, por eso creo que el definir también en la pregunta como la pobreza como algo que hemos estado todo el tiempo insertos, sí, pero también hay que analizarla desde dónde está, cómo darle la vuelta y cómo también se va evolucionando y modificando con las cosas que van pasando. Otra cosa también creo que existen muchos tipos de necesidades y cada vez existen más y por lo tanto nos quedamos sin recursos. Hay pocos recursos para toda la cantidad de necesidades que hay que cubrir, ¿ya? Y con la pandemia lo que hemos visto es que aún más tipos de necesidades han salido para poder cubrir, sea vivienda y todas las que se nombran en la pregunta. Entonces ahí también hay que ver cómo dedicamos espacio a analizar correctamente cómo cubrir ese tipo de necesidades, cuántos recursos realmente derivar a cada una de esas necesidades, porque si no, vamos cubriendo de a poquitos, digamos aquí directamente de parte del Estado, vamos cubriendo de a poquito necesidades, pero no en la profundidad de cada una de esas necesidades. Y por eso creo que en la pobreza seguimos avanzando hacia el lado negativo en vez de devolvernos. Y como último, creo que hay un punto muy importante que también el capitalismo, y creo que todo lo que nosotros, donde vivimos, en verdad, nos hace pensar que el individualismo nos va a llevar a más lejos, ¿ya? Y nosotros nos dedicamos profundamente a que nuestros emprendedores crean todo lo contrario, que con el otro, y eso habla mucho de la solidaridad, con el otro yo puedo salir más aún adelante, ¿ya? Con el apoyo del otro, entendiendo que el otro hace algo que a mí me pueda colaborar, eso también nos va a ayudar a entender la solidaridad desde otro punto de vista, ¿ya? Y creo que el ponernos en la cabeza que el individualismo es como la forma de salir uno por sí solo, nos ha hecho también empobrecernos como sociedad. Esos son como los temas que quería tocar en esa respuesta. Muchas gracias, Francisca. Recordemos entonces que estamos en el panel Solidaridad en el Chile de hoy, la vigencia del mensaje de Alberto Hurtado. Ahora vamos con el padre Carlos. Hola a todos, gracias Enrique y a todos los que han organizado, Natalia. Qué rico estar contigo, Pepe, Pía, Francisca, conocerla. A ver, y no sé cuántos están conectados detrás.
es difícil este tema, porque yo creo que lo primero es que también la CACER nos dice es que la pobreza viene creciendo. Y eso nos habíamos acostumbrado al revés. Íbamos triunfando sobre ella. Íbamos, entre comillas, achicando los campamentos, achicando las situaciones, agrandándose la clase media, teniendo la gente más posibilidades. Y lo que vemos es al revés ahora. Y le podremos echar la culpa a la pandemia, le podremos echar la culpa al estallido, o como le queramos decir, le podremos echar la culpa a muchas cosas, pero la realidad concreta es que estamos enfrentados a una situación de mayor pobreza. Y como decía Pepe, de pobreza no solamente en lo material, aunque la pobreza, claro, la manera más fácil, entre comillas, de medirla, tiene esos parámetros que son tangibles, pero hay pobrezas también del espíritu, pobrezas de humanidad en el fondo, del encuentro del ser humano, que es un ser que está en relación con el resto. Y cómo me relaciono habla también de mi riqueza, de mi fortaleza y de mi capacidad de ser, que podrá ser con ojotas, entre comillas, pero ese ser es el que me hace ser feliz y dichoso, y no las cosas las que me hacen ser feliz y dichoso. Y en esta cultura consumista, individualista, como también recordaba la Francisca, de que nos hacen que las cosas nos traigan una sensación de felicidad, nos hemos ido jibarizando, metiendo a nosotros mismos y empobreciendo por dentro, aunque lleno de cosas. Y eso le pasa a la familia desde chico con los niños que tienen, que por hacerlos felices los llenamos de cosas y a veces no puedo estar con ellos. Y ese estar con ellos es lo que más los enriquece, porque la pega nos tiene totalmente estrujados y acogotados. Entonces, lo primero que a mí me gustaría decir es que prohibámonos normalizar la pobreza. Como que ya es normal cierta pobreza. No, no, no. Y segundo, lancémonos a trabajar las distintas experiencias y aspectos de la pobreza que al ser humano lo degradan. Nos degradan en las relaciones mutuas, nos degradan en una vida sana, nos degradan también en una vida que nos permite gozar vivirla. Un temazo, por ejemplo, y que me toca a mí por la fundación ver, es este tema de la ancianidad desvalida y además dejada de lado. La pandemia cerró a todos los elianos, ubican el concepto eliano, ¿cierto? O sea, así los ancianos diríamos en lenguaje vulgar o más conocido, pero lo cerró por cuidarlos. Entonces, no a las visitas, no también a los ingresos. Y hay familias que quisieran ingresar a un adulto mayor desvalido y no han podido hacerlo a los distintos ELEAM en todo Chile. Nosotros, como fundación, logramos un convenio con el FONASA para poder ayudar al sistema público en un tema muy penoso y delicado. ¿Cuál? Aquellos abuelitos, aquellos ancianos desvalidos que habían hecho del hospital su vivienda y por lo tanto ocupaban una cama. Y esa cama, hoy día en pandemia, se necesitaba para poder acoger al enfermo COVID o al otro enfermo que necesitaba tratamiento. Entonces empezamos a acoger a un montón, y esa fue nuestra manera de abrir las puertas, a pesar de estar en etapa 1 y cerrado, abrir las puertas para poder acoger. Y acoger a abuelitos que en el fondo necesitaban cariño, necesitaban también familia, porque estaban en un hospital público, la mayoría de las veces, que en el fondo eran parte del sistema, uno más en la cama tal. Hay un tema ahí de la soledad que decía José, que es clave, el abandono, que es pobreza. El abuelo hoy día está fuera de los parámetros. El cálculo de la canasta familiar del IPC, no, porque él se le va toda su plata en remedio, en pañales, en un temazo, y en capacidad de poder interactuar. Yo me acuerdo de la fundación cuando yo era recién cura ya en Peñalolén, todavía la fundación no tenía capacidad para poder poner pañales desechables a todo, y muchas veces había que suplir con pañales de los antiguos y fabricar pañales, entre comillas. Hoy día, gracias a Dios, peleamos por eso, pero es un costazo, un costo gigante para poder darle un tema de dignidad muy delicado al pobre abuelito que tiene una incontinencia.
normal en sus años o en su situación de enfermedad y desvalimiento. Otro tema de pobreza es el silencio. El silencio. Y me dejo en silencio porque ya se me fueron los 5 minutos. ¿Ah? El silencio para nosotros también nos hace más pobres. Tenemos que ser capaces de conversar, de dialogar. La confrontación nos lleva a quedarnos callados cuando me pegan al frente o cuando me ningunean al frente. El diálogo en la sociedad actual también nos falta para no quedarnos callados, que eso nos empobrece. Basta. Gracias, Padre Carlos. Gracias. Cerramos esta primera ronda con Pía. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este panel con ustedes. Solo un par de aclaraciones. Yo no trabajo en una institución eclesiástica y tampoco tenemos bases territoriales ni la experiencia territorial que tienen mi compañera y mis compañeros del panel, pero voy a mezclar un poco lo que nosotros estamos viendo desde un centro de estudios con mi propia experiencia de fe y lo que a mí me importa como miembro de esta iglesia. Lo primero es que hay algo muy del Padre Hurtado que yo he repetido muchas veces, que es el santo inconformismo, que me parece muy saludable, ser consciente, tenerlo, socializarlo. Y con esto no quiero decir que es como un inconformismo de amargura del alma, en ningún sentido, es con la alegría propia del Padre Hurtado, pero con el reconocer que hay cosas que están mal y que nos incomodan. Y yo creo que muchas veces a los católicos y a las católicas nos cuesta encontrarnos con ese santo inconformismo. Hace un tiempo leí una entrevista a Martha Nussbaum, que es una filósofa, que yo creo que se lo hacía Paula Escobar en La Tercera, donde ella hablaba, no en códigos católicos indudablemente, pero hablaba sobre la indignación sin deseo retributivo, y señalaba que esa indignación, que en el fondo no viene vinculada a un deseo de venganza, es muy saludable, es muy valiosa para decir esto no puede suceder, esto no puede volver a ser así, esto es indignante, esto tiene que cambiar. Es ese sentimiento que nos vuelca para enfrentar el futuro al final, y que nos alimenta para tener trabajos constructivos. Parto diciendo esto porque creo que hay vulnerabilidades existentes en nuestra sociedad, en nuestro país, que se han hecho aún más evidentes producto de la pandemia, pero hay muchas otras que se han profundizado y hay otras que son nuevas. Y me encantaría que los sentimientos que relaté al inicio fueran algo que los católicos, que los miembros de la iglesia los sintiéramos como propios y que con un espíritu constructivo buscáramos cómo enfrentarlos, pero no con la pasividad del espectador finalmente. Hay algunas cosas que se han dicho en el panel, nosotros en Espacio Público las hemos seguido con bastante preocupación. Primero, obviamente, son las cifras de la CACEN, que esta CACEN es una CACEN especial, de hecho tiene una metodología particular, el trabajo de campo fue distinto, y que está focalizada en pobreza por ingreso. Si es que complejizáramos en pobreza dimensional, quizás el escenario sería incluso peor, pero tiene dos noticias trágicas, realmente aberrantes. La primera es que la pobreza por ingresos ha aumentado en nuestro país y este es un escenario que no habíamos visto, el padre Carlos lo señaló. Además hay regiones que antes no estaban tan mal y que hoy día empeoraron fuertemente y son lugares territoriales que están asociados con desarrollos económicos que han sido más golpeados por la pandemia. Estoy pensando, por ejemplo, en zonas que las personas se emplean en el servicio. El mundo rural fue menos golpeado en esto. Y esto se complementa con una muy mala noticia también, que el escenario de la desigualdad hoy día en nuestro país, que está súper representado en la CACEN, porque la CACEN no es la mejor herramienta para pensar en la desigualdad, no captura muy bien los altos ingresos. Sin embargo, los saltos son bien impresionantes. Y yo he escuchado mucho, a mí también me pasó que cuando uno veía los índices de la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre, o el 10 y el 10, uno creía que la coma estaba mal puesta, porque costaba mucho imaginar que así de mal nos estaba yendo. Todos los indicadores cambian en orden de magnitud que nunca habíamos visto. Y las ayudas que están consideradas, estoy pensando en los subsidios basales y también las ayudas propias de la pandemia, fueron insuficientes para mitigar
el flagelo que esos números representan, que es el dolor de muchas familias que vieron cómo los ingresos del trabajo cayeron en todos los tramos. Y el desplome fue tan profundo que hubo personas que terminaron no teniendo ingresos laborales. Ahí hay mucho que pensar, hay mucho que indignarse, hay mucho que acompañar. Yo estoy más desde el área de la discusión de la política pública, pero también hay algo de que aquellos que están en eso no pueden estar solos, cómo nuestra iglesia es un espacio cariñoso que los acompaña, pero que también demanda por más dignidad y por respuestas que sean ágiles, porque muchas veces el ritmo, la forma en la que enfrentamos el debate público no se condice con el dolor que está viviendo una persona. Lo segundo que me gustaría destacar es la situación de las mujeres, y con esto voy a terminar, Enrique, que yo creo que también ahí hay mucho que ver. Y las mujeres muchas veces sostienen esta iglesia y hoy día son lejos las más golpeadas. No voy a entrar en las cifras, pero yo sé que las han visto seguramente en la prensa, y ahí hay muchas mujeres jefas de hogar que hoy día han salido del mercado del mercado laboral y que no están volviendo a entrar. Y hay que pensar cómo las vamos a acompañar y cómo vamos a hacer un espacio más justo para ellas también. Muchas gracias, Pía, también al padre Carlos, a Francisca y al padre José por esta primera ronda de preguntas. Y ahora vamos por la segunda. Recuerden 5 minutos también. El mundo y nuestro país viven momentos claves con la pandemia y la sequía a nivel global, por mencionar algunos. Y en Chile con el escenario constitucional actual. ¿Qué experiencias están realizando sus instituciones que renuevan la solidaridad y la abren a nuevas perspectivas? ¿Y cómo podrían las personas, no solo las instituciones, involucrarse en ellas para que la solidaridad no sea solo instituciones, sino sobre todo una cultura? Partimos por el padre José. Bueno, agradezco mucho las intervenciones porque bueno, van completando la visión que vamos teniendo. El Hogar de Cristo fue fundado hace 77 años por el padre Hurtado y bueno, es bien sabida la historia de cómo brota el hogar desde una experiencia que el mismo padre Hurtado tuvo con una persona que encontró en la calle muriéndose de frío y que no tenía un lugar donde ir, le pide unas monedas para alojarse en una hospedería del Ejército de Salvación. Entonces, al padre Hurtado como que le pica el orgullo, porque dice, ¿cómo puede ser que una institución de los hermanos evangélicos se haga cargo y no haya ninguna institución de la Iglesia Católica que entonces, y también ahora, aunque menos proporcionalmente, era mayoría? De ahí el famoso libro ¿Es Chile un país católico? Y varios otros de su... Bueno, desde esa experiencia de encuentro brota el Hogar de Cristo y sigue brotando hoy, digamos, porque encuentros y desencuentros, digamos, hay en todos lados y mientras seamos personas, de eso se trata, del tipo de relaciones que vamos teniendo. Entonces quisiera yo mencionar dos experiencias que hemos desarrollado en el último tiempo en el Hogar de Cristo, particularmente relacionada con personas en situación de calle, que es una de las 8 líneas de acción que tenemos. La primera experiencia es el programa Vivienda Primero, que busca dar la vuelta un poco al modo como entendemos la realidad de las personas en situación de calle. Es un modelo que lo hemos copiado sin vergüenza de otras partes, particularmente de Canadá, pero de otros países, en los que concurre el Estado y la sociedad civil organizada para proveer un servicio que inicialmente es una casa. Y en este caso hemos convocado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y Vivienda y Urbanismo se pone con el arriendo de la casa, Desarrollo Social pone el apoyo psicosocial y fundaciones como el Hogar de Cristo, pero también otras, proveen este servicio. Y entonces una persona que ha vivido en la calle, está en la calle, postula o la invitamos y accede a esta casa viviendo con otras personas. Y de ahí se empieza a generar un trabajo virtuoso de recuperar hábitos, de recuperar vínculos, de la posibilidad de buscar un trabajo, de reconectarse con la familia. En fin, Vivienda Primero, les invito a los que quieran conocer, googleen así Vivienda Primero, Hogar de Cristo, y hay distinto material disponible, porque estamos aprendiendo, llevamos 2 años en esto, y la idea es que se transforme en una política pública. Es mucho más efectivo
esto en términos de eficacia del dinero que se gasta, que se invierte, para lograr trayectorias de inclusión con perspectiva de egreso. Los otros programas que tenemos son hospederías, son transitorios y no logran en muchos casos desarrollar estas trayectorias. Y lo otro que está vinculado a esto es una propuesta que hicimos justamente la semana pasada, un modelo integrado de servicios para personas en situación de calle, que busca poner a las personas al centro y que todas las organizaciones del Estado, de la sociedad civil, se coordinen para que esa persona logre, en situación de calle, ¿cierto?, logre, insisto, el mismo concepto de iniciar una trayectoria de inclusión con perspectiva de egreso que le ayude a eventualmente, ¿cierto?, dejar la situación de calle y creo que tenemos que poner principalmente en el centro a las personas. A veces los estados, las instituciones, las fundaciones, ¿cierto?, nos concentramos tanto en el desarrollo de la propia organización del Estado y vamos compartimentando la vida. Y en el Estado se ve clarito: transporte, salud, educación, vivienda y urbanismo, y es la manera como tenemos de organizarnos, pero a veces lo que hace es que de repente la persona se pierda en la mitad, digamos, y creo que tenemos que tener miradas integrales con la persona al centro, multisectoriales, digamos, y que hagan que vayan bajando las barreras para que las personas puedan efectivamente seguir una trayectoria que es la que anhelan, pero que muchas veces hay distintas barreras en las instituciones. Y termino diciendo respecto a la pregunta si las instituciones o las personas, bueno, la verdad es que la única forma de que las intuiciones de alguna persona, digamos, perduren son a través de las instituciones. Y lo que hay que hacer es que las instituciones sean más ágiles y puedan ir respondiendo a las necesidades que van cambiando. Y son las instituciones finalmente las que, en todos los ámbitos, digamos, hospitales, escuelas, fundaciones, residencias o los LEAM, ¿cierto?, que la sigla es establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Hay que hacer un glosario para entender qué significan las cuestiones. Bueno, se requieren instituciones, digamos, y al mismo tiempo se requiere, me gusta mucho lo que decía la Pía, que retomemos el cariño en las relaciones cotidianas y que podamos de alguna manera ir tejiendo vínculos. Entonces, bueno, invito a las personas que nos están escuchando, a nosotros mismos, a que perdamos un poquitito el miedo y cuando nos encontremos con alguien, ya sea en la calle, cuando que tiene necesidad, bueno, que lo primero sea saludar, decirnos buenos días si es la mañana, buenas tardes si es la tarde, y que vayamos tejiendo vínculos que nos permitan ir construyendo un nosotros, una comunidad que creo que también supera lo que decía Francisca, esa tendencia al individualismo que está en nosotros. No va a cambiar el modelo si no cambiamos nosotros. Así que esas serían mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre José. Dejamos ahora entonces a Francisca en esta segunda pregunta. Sí, mira, yo creo que en la base de lo que nosotros nos trabajamos y en lo que creemos es en que en las capacidades y en las habilidades de las personas, y que ese sea el motor de su propio desarrollo, ¿ya? Que a través de ese desarrollo, de esas habilidades que tienen, de esas capacidades, si las desarrollamos en conjunto, vamos a poder disminuir esta pobreza material de manera sustentable. O sea, si es que yo desarrollo una habilidad, un oficio, sea vender, lo que sea, yo lo desarrollo de forma definitiva, entiendo el modelo de negocio, entiendo cómo se hace, cómo se vende, a quién dirigirme, que es muy importante, yo voy a resolver esa pobreza de esa persona, de esa familia, de manera sustentable, porque a través de su propio desarrollo va a poder hacerlo en el tiempo. Y eso yo creo que es muy importante que se vaya como dignificando, ¿ya? Dignificar el trabajo de cada uno, dignificar la capacidad que tiene cada uno. Eso yo creo que es como lo primero que nosotros hacemos en la totalidad de los proyectos que hacemos, ¿ya? Como decía, el tema de la asociatividad. Nosotros tenemos pequeños, bueno, primero que como equipo tuvimos que modificar y reinventarnos completamente porque hacíamos todos los cursos presenciales en terreno y tuvimos que modificar obviamente todo en formato online, nos capacitamos y todo. Y primero saber siempre analizar cuál es la necesidad de la persona a la que yo estoy atendiendo y con la persona que me estoy comunicando, ¿ya?
Entonces nosotros hemos probado metodologías donde realmente la persona a la que nosotros atendemos entiende todos los contenidos, sea en formato online, sea cual sea el formato. Por lo tanto, dedicamos tiempo, dedicamos espacio, dedicamos a aprender nosotros mismos y todo eso. Entonces, hemos también definido otros nuevos pequeños nichos de este emprendedor precario, ¿ya? Y entonces hemos estado haciendo varios proyectos con migrantes, ¿ya? Emprendedores migrantes que además tienen la dificultad de no poder postular, por ejemplo, a muchos proyectos estatales por no tener todos los papeles o algunos requisitos, ¿verdad?, que nos solicitan este tipo de fondos. Entonces también hemos ido en ayuda a esta parte de nuestra población que cada vez crece más y por lo tanto, por eso es tan importante, y lo vuelvo a decir, la necesidad de analizar constantemente lo que necesita en los territorios donde estamos, que en específico nosotros estamos casi en todo Santiago. Luego, el tema de la asociatividad. Nosotros tenemos distintos grupos de personas a las que les hacemos clase y que nos dicen, no, pero es que yo no puedo trabajar, por ejemplo, porque no tengo nadie que me vaya a repartir mis productos. Bueno, ¿y qué pasa si en este mismo grupo encontramos a alguien que le vaya a hacer su delivery? Y eso no se le había ocurrido, ¿por qué? Por el individualismo que tenemos metido en la cabeza, que solo quizás voy a llegar más lejos. Por tanto, hemos hecho ese nexo entre los mismos grupos de trabajo y las mismas clases para que entre ellos vayan haciendo esas ayudas que quizás no habíamos visto antes, pero que podemos generar un aumento gigante de nuestro negocio al hacer estas asociaciones entre nosotros en el mismo territorio. Y por último, el tema de que hemos impulsado también proyectos sustentables, ¿ya? Tenemos un grupo de personas que se llama Deja Huella, que se impulsó a través de la fundación, que trabaja el jeans y hace productos con este material. Por lo tanto, la reutilización, la reducción también de los productos para poder generar también algo sustentable y que tenga que ver con la reducción de basura con el tema del medio ambiente. ¿Ya? Eso yo creo que también es algo que nos importa y que queremos seguir impulsando porque resolvemos varias cosas a la misma vez. Y eso, no sé si estoy en minuto o dime tú, Enrique, si no yo puedo seguir hablando. Ya, entonces dale, no. Está bien, está bien. Bueno, y lo último, que la pregunta tiene desde dónde cada uno puede también hacerse parte de esto, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un tema interesante de que no es necesario, no sé, de repente hay personas que pueden decir, no tengo plata para poder donar a una fundación. Bueno, pero ser voluntario, acompañar un proceso, dar ideas para, no sé, algún proyecto, todo eso a nosotros como organizaciones nos sirve muchísimo. Entonces yo creo que desde donde uno esté, desde lo que uno más sepa hacer o más capacidades tenga, puede aportar donde sea. Muchas gracias, Francisca, por tu intervención. Ahora vamos con el padre Carlos y sus 5 minutos. Está muteado, padre. Está muteado. Sorry. Arranqué como caballo ensillado, dice el guaso. Gracias por la conversa, porque vamos viendo la riqueza de lo que cada uno le está tocando, y eso es muy bonito, porque en el fondo el Señor nos va regalando esos carismas a cada uno, o nos va invitando, en el caso a mí que el obispo me ha pedido prestar un servicio, en el caso mío a la fundación que me ha acompañado de siempre, por el padre Sergio, que me ayudó a diseñar la vocación. Pero es fuerte ver cómo desde distintas perspectivas, incluso en el área privada, como la Pía decía, yo tengo la fe del corazón que me hace estar trabajando. Es que eso es muy importante, Pía, porque en el fondo, qué clave es que el evangelio que cala profundo, algunos desde la cuna, otros desde la experiencia de encontrarse con Jesucristo ya más jóvenes o adultos,
me lleva a no permitir que mi acción, incluso desde lo profesional, sea neutra. Y a poner entonces los criterios del Evangelio en la cultura y transformarme en realidad en constructor del reino. El padre Hurtado tenía una frase que a mí me caló mucho desde siempre cuando la vi. Era una frase chiquitita, en una libretita más de la intimidad de él. Que todas las cosas sean transparentes y me dejen ver la eternidad. Me dejen ver a Dios, lo dice él. Que todos, si yo no veo a Dios en el deporte, en el carrete, en el trabajo, en la vida de familia, si yo no estoy viendo a Dios ahí, me estoy quedando solo con la pega, solo con el carrete, solo con el pasarlo bien, solo con el a fin de mes, me quedo aquí. El padre Hurtado continuaba su frase y decía, si las cosas se me hacen opacas y no voy más allá, no tiene esa mirada de eternidad, me vuelvo terreno y estoy perdido. Me quedo aquí nomás. Esa visión creo que es muy clave. Ahora, en la fundación son múltiples las cosas. Nos han cerrado las puertas, nos cortaron las manos, cual Galvarino al pobre, porque los voluntarios para nosotros son claves. Y los voluntarios no pudieron entrar a los hogares. La mayoría de nuestros abuelitos, el 85%, no tiene familias que estén al lado de ellos, preocupados de ellos. Y los voluntarios, que de distinta manera se hacían presentes, eran fundamentales. ¿Quién pasó a ser la familia? Los mismos colaboradores, con las cosas más insólitas, como algún día, para decirle el feliz cumpleaños a algún abuelito, alguna de ellas no se pusiera su delantal y fuera con su ropa de calle, cual visita, a decirle feliz cumpleaños. Después se ponía su ropa de trabajo y era la de siempre. El abuelito con sus capacidades cognitivas a veces un poco perdido, gozaba de que alguien viniera de afuera a saludarlo o le llevara una carta, y por otro lado se encontraba con la que siempre lo colabora y le ayuda. Nos falta ese voluntariado. Hemos tenido que hacer artilugio para poder, con la brecha que decía la Francisca hace rato de las redes, imagínense los adultos mayores, poder tener un teléfono inteligente y manejarlo es imposible a veces. Entonces, las colaboradoras ayudando para poder hacer conexiones que les permitan entrar en relación y sentirse felices y estar conectados. El otro día en la islita veía en un rinconcito sobre el velador el teléfono del abuelito y la lámpara, estaba feliz conversando con algún familiar. Él se ha ido a su pieza, larga conversa, era exquisito verlo, porque necesitaba ese rato. Es fundamental. Eso ha sido un tema, poder lograrlo. También el acompañamiento espiritual que hacían las damas de blanco han tenido que hacerlo online, ya no pueden estar ayudando. Los voluntarios se organizaron puertas afuera, me acuerdo en el hogar de Curicó, yendo a la feria y llegando hasta la reja, dejando las cosas y ahí sanitizando, porque pasaron a ser los que tenían que ir a buscar. Las faltas, entre comillas, es clave eso. La Fundación La Rosa, como otras muchas, es mendicante, vive de lo que le dan. No produce, no producimos nosotros. Lo que tratamos de producir es cariño para poder acoger, acompañar y llevar de la mano a la puerta del cielo a los ancianos desvalidos que se nos confían, que son alrededor de 2.000. Y para eso, la fuerza son los amigos. Y nos cortaron las manos de poder ir a buscarlo, porque la captación de nuevos amigos es clave para ir renovando, ahora, hay que darle las gracias a los amigos que hemos tenido, porque han sido tan delicados que algunos, muchos han subido su cuota al ver la necesidad que la Fundación ha tenido que enfrentar. Pero obviamente el captar nuevos amigos es fundamental para poder sobrellevar esta pandemia y lo que nos va a dejar. Y nosotros tenemos 115.000 amigos y quedamos cortos para poder solventar las necesidades de la Fundación. Es todo un tema. Esa captación es uno a uno. ¿Qué otra cosa de hacer, ya que se me acaba el tiempo? El cómo mostrar lo que muchas veces se oculta. Y aquí no me voy a la Fundación, sino que en general a la ancianidad desvalida, que claramente con los índices de pobreza que están creciendo va a ser mayor, que claramente con el tema de las pensiones, que ya es brutal, y con el tener que haber sacado los pocos que había para poder vivir el hoy, va a ser más brutal. O sea, ahí hay un temazo que hay que visibilizar y sensibilizar a nivel de la sociedad, porque en el fondo, claro, algunos tendrán ahorro propio, otros no tienen capacidad de ahorro, y tenemos que ver cómo ayudar a la ancianidad desvalida.
que muchas veces se oculta. La oculta la familia a veces, más aún el Estado. Que la respuesta no puede ser el tómese una pildorita frente a la locura y autoelimínese. Chile tiene el más alto índice de suicidio de la tercera edad en Latinoamérica. Esa es la realidad que tenemos. Y que desde algunas miradas, desde lo sociopolítico, se nos esté proponiendo como solución para al anciano desvalido, darle la posibilidad de la mal llamada eutanasia, porque por ahí no, por ahí no. Tiene que ser el cariño de acoger, de acompañar, de hacerlo sentirse persona. Lo otro deshumaniza a la sociedad completa. Perdón por alargarme. No, muchas gracias, Padre Carlos. Cerramos entonces la segunda pregunta con Pía. Adelante, Pía. Yo debía haber partido diciendo que era espacio público, la verdad, pero muy en breve somos un centro de estudios independiente que busca construir una sociedad más justa, democrática, transparente, inclusiva, y lo nuestro como centro de estudio es proveer insumos para la discusión pública, un espacio un poco más como de conocimientos, pero que queremos que sea incidente, acercar la academia con la discusión política, para que tengamos mejores políticas públicas tanto en Chile como en América Latina. Y en esa línea, de hecho, hace poco lanzamos un informe de políticas públicas junto con la Fundación Emplea del Hogar de Cristo para activar el empleo de las personas más excluidas, analizando la situación, pero también levantando propuestas. Y en las próximas semanas vamos a sacar algo en la misma línea, pero para propiciar la empleabilidad de las mujeres, que es algo que nos tiene muy preocupados. Trabajamos harto en materia de medio ambiente también, que es algo que, como siempre en todo lugar, afecta de manera más fuerte a los sectores más vulnerables, pero quiero detenerme en algo para estar ad hoc con lo que está pasando hoy día en nuestro país, que es el proceso constituyente. Para nosotros como centro de estudio, que en general nos movemos en un espacio bien de élite, y somos conscientes en eso, pero tenemos un esfuerzo para ampliarnos, para llegar a distintos lugares del país, para no quedarnos en Santiago, para diversificar nuestros públicos, para que la información de buena calidad no sea privilegio de algunos, sino que esté disponible para muchos y muchas. Un esfuerzo que hemos hecho específicamente sobre el proceso constituyente está asociado a la convicción de que el resultado de este camino, que es la Constitución, no es lo único que importa. Por supuesto es muy importante, pero cómo hagamos este camino es muy relevante. Es camino, es proceso y también resultados. Y en eso es fundamental que la discusión política, que la discusión de las élites en nuestro país esté asociada y vinculada con lo que las personas comunes y corrientes sienten, sueñan, sus expectativas, y quizás no es directamente pobreza, pero sí es el sueño de construir un país más justo en el cual todas las voces, la diversidad de las personas que habitan este territorio sean parte de los grandes cambios. Y también porque sabemos que este proceso nace de una fractura muy profunda entre la ciudadanía y sus instituciones políticas, y yo creo que ahí todos, indudablemente en los espacios que estemos, más sociales, más políticos, privados, da lo mismo cuáles, tengamos un esfuerzo porque lo que está viviendo, las grandes discusiones de nuestro país que se están llevando a cabo ahora, sean parte de todas las personas. Y en eso muchas veces los grupos más vulnerables, las mujeres, y esto lo digo no por intuición, sino que lo hemos visto en nuestras encuestas, en los focus, en toda la evidencia que estamos levantando, son ellos los que se sienten más fuera, los que sienten que tienen menos información. En general es consistente en niveles socioeconómicos más bajos, señalan tener menos información, y las mujeres versus los hombres también tienen menos información. Y ahí tenemos una tarea, porque cómo sean las reglas del juego va a depender también de cómo representan a todas las personas, y me encantaría invitar a las personas que nos están viendo hoy día a que sean parte, a que animen a otros, a que socialicen esta conversación, a que al final no sea un proceso político que para mí y para muchos yo creo que es el más importante de nuestra historia independiente, que termine llegando solo a la élite, sino que a todas las personas que construyen este país. Muchas gracias, Pía, y gracias también a los tres por esta segunda ronda de preguntas. Y ahora, como habíamos acordado, le dejamos espacio en el mismo orden para algún mensaje final con estos 2 minutos de cierre respectivo para cada uno. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Mira, yo quisiera recoger algunas cosas de lo que han dicho Francisca, Pía y Carlos que me han llamado la atención, lo que me han movilizado
digamos, esto, de pie esto el sentido del inconformismo, de la indignación, el sentido del escándalo, decía también el padre Hurtado, en Humanismo Social, junto con el sentido social que hay que saber cultivar, ¿cierto? Él decía que hay que cultivar el sentido del escándalo, de las cosas que nos parece que no están bien. Y en eso eso me interpela, porque a veces, claro, nos quedamos medio dormidos, digamos, o nos acostumbramos a algunas cosas, ¿no? Canta Chuenqui en hilo, nos fuimos quedando en silencio. Yo creo que eso fue un poquitito lo que pasó, bueno, por varias décadas en varios ámbitos y en fin. Sí, pues de lo del padre Carlos me golpea este dato. Yo a eso me refería también cuando hablaba de la soledad y el abandono de las personas mayores, y expresado en la alta tasa de suicidio comparativo de las personas mayores. Eso es algo que nos tiene que escandalizar también, conectando con lo anterior. Y de Francisca, bueno, el motor del emprendimiento y del enfoque de capacidades, de alguna manera, ¿cierto? De esta idea de Amartya Sen, de que son las libertades las que permiten que las personas y los países vayan progresando, y creo que eso es algo que es fundamental, que pasemos de una sociedad que sea más inclusiva, menos extractiva, no respecto solo de los recursos, sino de las personas mismas, digamos, que probamos trayectorias de inclusión y que todos nos sintamos parte del nosotros que vamos construyendo. Y en ese sentido me tiene a mí esperanzado este proceso de la Convención Constitucional en el que estamos, el que podamos acoger y reconocer a nuestros pueblos originarios, a la gran diversidad que nos constituye, incluyendo también a las personas migrantes que tal vez están en ese espacio subrepresentados, pero que también le van cambiando el color, el sabor a nuestras ciudades, y creo que hay algo que hay que también que cuidar en la riqueza que aportan con su trabajo, con su, insisto, con la diversidad, y también evitar que caigan en situaciones de pobreza. Carlos recordaba el aumento explosivo de los campamentos en los últimos años, y una parte importante, o cerca de un 30%, son personas migrantes. Entonces tenemos que también transformar la mirada sobre nuestras ciudades y construyendo comunidades para incluirlo a todos. Así que bueno, para cerrar, agradezco la invitación y siempre disponible para participar de otros espacios de escucha y de conversación. Gracias, padre, por este tiempo también y por el agradecimiento. Francisca. Sí, yo quiero recalcar la importancia de estos espacios de discusión, sobre todo cuando la temática de cada uno es tan distinta, porque así podemos dejar entrever a todos los que nos están escuchando desde los miles de puntos de donde vemos la pobreza, el individualismo y todo lo que, digamos, nos apaga como sociedad, pero que también nos prendió mucho en algún momento y que hizo que también esto se fuera modificando de a poco. Yo creo que el llegar ya a tener la posibilidad de escribir una nueva constitución nos habla de también haber despertado durante el tiempo que despertamos y que logramos un proceso muy relevante y que esperamos que se consideren todas las cosas que también estamos conversando hoy. Creo también que es muy importante destacar la incansable como trabajo y lucha diaria de organizaciones como nosotras. Suena poco humilde decirlo, pero es real. Es bastante el trabajo que hacemos y por sobre todo el proponer a la gente que cualquier aporte es bienvenido, y no solo en aporte monetario, como decía antes, sino el voluntariado, como decía Carlos. El voluntariado es muy importante, hace gran parte de las cosas que probablemente una institución como la de nosotros hace. Ideas, propuestas de proyectos, de todo. Nosotros, o sea, al menos nosotros como nuestra fundación, estamos muy abiertos a recibir cualquiera de las opiniones, ideas y todo lo que pueda mejorar el trabajo que nosotros hacemos. Eso, yo creo que estas instancias hacen, uno, reflexionar, dos, motivan más para seguir trabajando en la línea en que uno va trabajando, y también como directores
o como las personas que van tomando la batuta de la organización, también ver otras miradas hace que uno pueda actuar de mejor forma y como entendiendo el concepto completo de nuestra sociedad. Así que eso, muchas gracias por la invitación y también súper dispuesta y disponible para otra ocasión. Muchas gracias, Francisca, también por el tiempo y gentilmente estar con nosotros. Padre Carlos. De nuevo, gracias a todos los que se les ocurrió este panel, a todos los que fueron invitados y me han ayudado y enriqueciendo con lo que han dicho, a todas también, abriéndome también al mundo, no solo de otras fundaciones, sino también de la experiencia de lo público y al servicio de lo público. A ver, para cerrar yo diría, ¿cómo somos capaces de cuidar y cultivar a las personas humanas? Esta pandemia nos ha regalado el tener que encerrarnos, a veces con los más íntimos, y nos ha tenido que, a palos, enseñar a que a veces podemos vivir con pocas cosas y volver a lo fundamental. Y eso espero que nos ayude a todos a no perdernos de nuevo en mucha parafernalia y en mucho fuego artificial, sino cuidar lo fundamental del ser y entrar en relación con algunos. Y saberme no solo, aquí ha salido bastante el tema del individualismo, sino necesitar de otros. No le hemos dado las gracias a los que no han permitido tener agua potable aún en sequía, a los que no han permitido encender la luz y poder estar cargando los teléfonos para poder comunicarnos. Y hay muchos que han estado con turno y poniendo en riesgo su propia salud para eso. Son personas a las cuales tenemos que agradecerles. Mucho fuera de Santiago, nosotros que estamos más bien aquí en Santiago. El tema de la provincia. Voy a ir a lo que decía Pía también, es fundamental que los que están en la convención nos ayuden a entrar en relación y también en trabajo para poder mejorar lo que Chile ya trae, pero que todavía tiene cojeras. ¿Y cómo somos capaces de mejorarlo para poder ser un país más integrado, respetándonos cada uno en nuestra idiosincrasia, en nuestras cosas más propias? Cada uno, la cultura del campo, la cultura del desierto, la cultura del mar, la cultura de la ciudad. ¿Cómo podemos responder a eso también y ayudarnos? Para nunca quedarnos solos, para nunca dejar a uno ahí oculto, para nunca tampoco pretender que lo mío sea lo más importante, sin mirar también lo tuyo. El tema de la persona, yo creo que es muy importante que lo trabajemos y que desde las distintas perspectivas podamos ayudarnos a ellos. Desde el tema más cristiano, claro, lo diremos, tratando de ser otros Cristo y a la vez entrando en relación con el otro como si yo entrara en relación con Cristo. No tenerle miedo a eso, a ver al Señor en el otro, aunque en teoría no es creyente, pero Dios lo creó. Y por lo tanto, yo entro en relación también con ese otro como que es obra de Dios y el Señor me lo regaló para poder yo crecer y para poder yo también ayudarle a lo mejor a él a crecer. A ver si rescatamos eso para vivir más sanamente en sociedad, en este querido Chile, que está herido, hay que decirlo. Y tenemos que curarlo entre todos. Muchas gracias, padre. Cerramos con Pía, entonces. Gracias a ustedes. Yo reitero el agradecimiento, Enrique, por la invitación. Un gusto haber compartido este espacio. Yo creo que este mes de la solidaridad que ya se aproxima es una gran oportunidad para que reflexionemos, para que nos escuchemos, para que vayamos discerniendo en conjunto cómo vamos haciendo una iglesia enérgica, indignada, pero siempre cariñosa, que reconozca lo que ha pasado en nuestro país, el flagelo de la pandemia que no es único en Chile, obviamente, qué heridos hay a quienes hay que acompañar, y también con los desafíos específicos que está teniendo nuestro país. Yo creo que en esto, quienes somos creyentes tenemos algunas herramientas que pueden ser muy, muy útiles para lo que está pasando, porque puede ser una buena oportunidad para imaginarnos horizontes que antes creíamos imposibles, y eso requiere tener esperanza frente a la incertidumbre y mantener obviamente la confianza en todas las personas. Y yo creo que eso va a ser algo que vamos a tener que esforzarnos obviamente
durante este tiempo. Muchas gracias, Pía, también por esta última intervención. Con esto ya estamos cerrando este panel del día de hoy, Solidaridad, a imagen del mensaje del Padre Hurtado. Como decía Pía, también se viene ya el mes de la solidaridad, un tiempo importante para todos, sobre todo lo que estamos viviendo, así que agradecemos a Pía, a Francisca, al Padre Carlos, al Padre José por este tiempo, por este espacio que gentilmente dispusieron para nosotros y para la Iglesia de Santiago. Agradecer también a todos los quienes se conectaron a través de las diferentes plataformas de Iglesia de Santiago para este panel de conversación, como siempre, en pos de poder conversar y dialogar respecto de la actualidad y de temas tan contingentes para todos. Muchas gracias, nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad y un gran saludo para todos ustedes. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bien. Un gusto. Que los guarde.